Muy buenos días, hoy estamos con la señora Maribel. Bueno, señora Maribel, el día de hoy vamos a hacerle unas preguntas sobre la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo? Sí, ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? término indefinido. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término definido? No, ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? pues ¿Positiva o negativa? negativo. ¿Estás de acuerdo que el recargo nocturno inicia a las 7 de la noche? Sí, ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación del empleo? ¿Aumentará el empleo, disminuirá el empleo o no tendrá impacto? no tendrá impacto. ¿Piensas que la reforma laboral protege mejor a los trabajadores de las plataformas digitales, tanto Rappi, Driver o Pickup? No, ¿Qué consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejoras de condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? ninguno. ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? Sí, ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé, o nada? con los sindicatos nada. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos de los empleadores? Sí. ¿Aumentará los costos? De los empleadores. Sí, ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos o ninguno? ambos. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores tengan tiempo parcial reciban las prestaciones proporcionales? Sí, ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado de la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? todos por igual. ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad en el trabajo? La informalidad. No, ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? nada importante. ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra los despidos injustificados? ¿Sí o no? No, ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? nada. Por último, ¿qué tan satisfactoria estás con la encuesta? ¿Muy satisfactoriamente, poco satisfactoria o nada? Satisfactorio. Muchísimas gracias. Buenos días, hoy estamos con Patricia. Bueno, señora Patricia, hoy le vamos a hacer unas preguntas sobre la reforma laboral. ¿Cuentas Sí. actualmente con trabajo? No, señora. ¿Con qué tipo de contrato trabajas? No tengo. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicia a las 7 de la noche? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral a la generación de empleo? ¿Aumentará el empleo, disminuirá el empleo o ninguna? aumentará. ¿Piensas que la reforma laboral protege mejor a los trabajadores de plataformas digitales, tanto Rappi, InDriver, Uber o Pickup? Sí, ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? mejores condiciones de... ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? Sí, ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o nada? mucho. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? Sí, ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, empleadores, ambos o ninguno? ambos. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales? Sí, ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? todos por igual. ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad en el trabajo? Sí, ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? importante. ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra los despidos injustificados? Sí, ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? mucho. ¿Qué tan satisfecha estás con la encuesta? ¿Muy satisfecha, poco satisfecha, nada satisfecha? Bien, súper satisfecha. Muchísimas gracias. Bueno. Muy buenos días, hoy estamos con el señor. Juan Carlos. Buenos días, don Juan Carlos. Hoy vamos a hacerle unas preguntas sobre la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo? Sí, ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? con ninguno, es independiente. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? Sí, ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicie a las 7 de la noche? Sí, ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación del empleo? ninguna. Siempre existió eso antes del 2000. ¿Piensas que la reforma laboral protege a los trabajadores de plataformas digitales, tanto Rappi, Uber, InDriver o Pickup? Sí, ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? todos son beneficios, todos son buenos. ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? Sí, estoy ¿Qué? de acuerdo. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? No sé eso de los sindicatos, así no lo tengo muy claro. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos en los empleadores? No, ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores o los empleadores? es equitativo, ambos se benefician. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores en tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales a lo que trabajan? Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? Ambos, tanto trabajadores como empresarios, son beneficiados. ¿Y crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad en el trabajo? No, en ningún momento. ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? No es nada importante. ¿Piensas que las medidas de la reforma laboral aumentan la protección contra los despidos injustificados? Sí, ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? está empezando a surtir efectos. Por último, ¿qué tan satisfecho te pareció la encuesta? ¿Muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho? Súper satisfecho. Muchísimas gracias. Muy buenos días, hoy estamos con... Sandra. Muy buenos días, señora Sandra. Hoy te vamos a realizar unas preguntas sobre la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo? Sí. ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? Indefinido. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? Sí. ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal, positiva o negativa? Positiva. ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicia a las 7 de la noche? Sí. ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación del empleo? ¿Aumentará el empleo o disminuirá el empleo? Aumentará el empleo. ¿Piensas que la reforma protege y mejora a los trabajadores de plataformas digitales, tanto Rappi, Uber, InDriver o Pickup? Sí. ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a las mujeres y jóvenes o ninguno? Se supone que es estabilidad laboral. ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o nada? No es mucho. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? Sí. ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores o los empleadores? ¿O a ambos? Ambos. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban las prestaciones proporcionales a lo que trabajan? Sí. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? Todos son igual. ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? Sí. ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o no importante? Importante. ¿Piensas que las medidas de la reforma laboral aumentan la protección contra los despidos injustificados? ¿Qué tanto confías en la inspección de vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? Por último, ¿qué tan satisfecho estás con la entrevista? ¿Muy Bien. satisfecha, poco satisfecha o nada? Satisfecha. Muchísimas gracias. Bueno. Muy buenos días, hoy estamos con... Gloria Arias. Muy buenos días, señora Gloria. El día de hoy le vamos a hacer unas preguntas sobre la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo? Sí. ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? Soy contratista del Estado. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos de término indefinido? Sí. ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal, positiva o negativa? Negativo. ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicie a las 7 de la noche? No. ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará el empleo, disminuirá el empleo o no tendrá impacto? Disminuirá el empleo. ¿Piensas que la reforma laboral protege a los trabajadores de plataformas digitales, tanto Rappi, Uber, InDriver o Pickup? No. ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? Ninguno.
¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? No. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? Mucho, poco, no sé o nada. Nada. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? Sí. ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, empleadores, ambos o ninguno? Beneficio. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciben las prestaciones proporcional a lo que trabajan? No. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? Pues a mí no me parece que ninguno se beneficiará, o sea, me parece que más la empresa se acabará en Colombia, porque pues si generan beneficios para los demás, pienso que la empresa se tiende por desaparecer en Colombia y pues eso no nos beneficiaría a ninguno. ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? Sí. ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o no importante? Nada importante. ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? Sí. ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? Nada. Por último, ¿qué tan satisfecho estás con la encuesta? ¿Satisfecha, poco satisfecha, nada satisfecha? Pues es que la reforma laboral no me beneficia ni me interesa en absoluto. Muy buenos días, hoy estamos con la señora. Liliana Vara. Buenos días, señora Liliana. El día de hoy te vamos a hacer unas preguntas acerca de la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo? Sí, señora. ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? Indefinido. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? Positivo. ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicia a las 7 de la noche? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará el empleo, disminuirá el empleo o no tendrá impacto? Aumentar el empleo. ¿Piensas que la reforma protege mejor a los trabajadores de las plataformas digitales, tanto Rappi, Didi o Uber? Sí. ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? Estabilidad laboral. ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o nada? No sé. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos tanto para los trabajadores? No. ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, empleadores, ambos o ninguno? Ambos. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores en tiempo parcial reciban las prestaciones proporcionales al tiempo que trabajan? Sí. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? Todos por igual. ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? Sí. ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? Importante. ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentarán la protección contra los despidos injustificados? Sí. ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? Poco. Por último, ¿qué tan satisfactoria te pareció la encuesta? ¿Muy satisfactoria, poco satisfactoria o nada satisfactoria? Muy satisfactorio. Muchísimas gracias. Muy buenos días, hoy estamos con... Carlos. Muy buenos días, señor Carlos. El día de hoy te vamos a realizar unas preguntas acerca de la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo? ¿No? ¿Qué tipo de contrato trabajas actualmente? No, soy independiente. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? ¿Positivo? ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicia a las 7 de la noche? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará el empleo, disminuirá el empleo o no tendrá impacto? Disminuirá el empleo. ¿Piensas que la reforma laboral protege a los trabajadores de las plataformas digitales, tanto Rappi, Uber, InDriver o Pickup? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguna? Mejores condiciones de trabajo. ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o ninguno? Mucho. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos o ninguno? Ambos. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores en tiempo parcial reciban las prestaciones proporcionales al tiempo que trabajen? Sí. ¿O no?
¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? Todos por igual. ¿Crees que la reforma laboral pueda incentivar la informalidad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? Importante. ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra los despidos injustificados? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? Nada. Por último, ¿qué tan satisfecho estás con esta encuesta? ¿Muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho? Muy satisfecho. Muchísimas gracias. Muy buenos días, hoy estamos con... Buenos días, señor Rubén. Hoy le vamos a hacer unas preguntas acerca de la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo? ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicie a las 7 de la noche? ¿Sí o no? No. Debería iniciar antes. ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación del empleo? ¿Aumentará el empleo, disminuirá el empleo o no tendrá impacto? Está bueno. ¿Piensas que la reforma laboral protege y mejora a los trabajadores de las plataformas digitales como Rappi o Uber? ¿Sí o no? ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? Mejores condiciones. ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o nada? Mucho. ¿Crees que la reforma laboral aumenta los costos para los empleadores? ¿Sí o no? ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, a los empleadores, a ambos o ninguno? A ambos. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales al tiempo que trabajen? ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? Todos por igual. ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? No. ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? Importante. ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra los despidos injustificados? ¿Sí o no? No. ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? Nada. Por último, ¿qué tan satisfecho está con la encuesta? ¿Muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho? Muy satisfecho. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy buenos días, hoy estamos con... Lorena. Muy buenos días, Lorena. El día de hoy te vamos a hacer unas preguntas acerca de la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo? Sí. ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicie a las 7 de la noche? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará el empleo, disminuirá el empleo o no tendrá impacto? No tendrá impacto. ¿Piensas que la reforma protege y mejora a los trabajadores de las plataformas digitales, tanto Rappi, Uber, InDriver o Pickup? ¿Sí o no? ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? ¿Estabilidad laboral? Mejores condiciones de trabajo. ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o nada? ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? No. ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos o ninguno? Los empleados. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales al tiempo que trabajan? Sí. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra los despidos injustificados? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? ¿Término fijo por prestación de servicios o no tengo contrato? Prestación de servicios. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Sí o no? ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? Positiva.
¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicie a las 7 de la noche? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación del empleo? ¿Aumentará el empleo? ¿Disminuirá el empleo o no tendrá impacto? ¿Piensas que la reforma laboral protege a los trabajadores de las plataformas tanto Rappi, Uber, InDriver o Pickup? ¿Sí o no? ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma laboral? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? ¿Estás de acuerdo con que los trabajos con los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o nada? No sé. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? ¿Sí o no? Sí. ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos o ninguno? A los empleadores. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban las prestaciones proporcionales al tiempo que trabajen? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? Todo. ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad en el trabajo? ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? ¿Sí o no? ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? Por último, ¿qué tan satisfecha estás con la encuesta? ¿Muy satisfecha, poco satisfecha, nada satisfecha? Muy buenos días, ¿y estamos con? Muy buenos días, Karen. El día de hoy te vamos a realizar unas preguntas acerca de la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo? ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Sí o no? ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicie a las 7 de la noche? ¿Sí o no? ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación del empleo? ¿Aumentará el empleo, disminuirá el empleo o no tendrá impacto? ¿Piensas que la reforma laboral protege a los trabajadores de las plataformas digitales como Rappi, Uber, InDriver, Pickup? ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o nada? ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? ¿Sí o no? ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos o ninguno? Ambos. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban las prestaciones proporcionales al tiempo que trabajan? ¿Sí o no? ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad en el trabajo? ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? ¿Sí o no? ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? Por último, ¿qué tan satisfecha estás con la encuesta? ¿Muy satisfecha? ¿Poco? Poco. Vale, Muchísimas muchas gracias. gracias. Buenos días, señora Monto, hoy día hoy vamos a hacer una encuesta sobre la reforma laboral. ¿Cuenta con trabajo actualmente? ¿Sí o no? ¿Con qué tipo de contrato trabaja actualmente? ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Sí o no? ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? ¿Está de acuerdo con que el recargo nocturno inicie a las 7 p.m.? ¿Sí o no? ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación del empleo? ¿Aumentará el empleo, disminuirá el empleo o no tendrá impacto? No tengo impacto. ¿Piensas que la reforma protege mejor a los trabajadores de las plataformas como Rappi y Uber? ¿Sí o no? ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí o no? ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o nada? ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? ¿Sí o no?
¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos o ninguno? ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales, sí o no? ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad, sí o no? ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados, sí o no? ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco o nada? ¿Qué tan satisfecho está con esta encuesta? ¿Muy satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho? Muchísimas gracias. Muy buenos días, hoy estamos con... Buenos días, señora Luis. Hoy te vamos a hacer unas preguntas acerca de la reforma laboral. ¿Cuentas actualmente con trabajo, sí o no? ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? ¿Término indefinido, término fijo, por prestación de servicios o no tengo contrato? No tengo contrato. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido, sí o no? ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicia a las 7 p.m., sí o no? ¿Qué impacto crees que tendría la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumenta el empleo? ¿Disminuye el empleo? ¿No tendría impacto? No tendría contrato. ¿Piensas que la reforma protege mejor a los trabajadores de las plataformas digitales, tanto como Rappi, Uber, InDriver o Pickup, sí o no? ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejoras de condiciones del trabajo, protección a mujeres y jóvenes o ninguno? ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal, sí o no? Ay, sí. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma laboral a los sindicatos? ¿Mucho, poco, no sé o nada? Nada. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores, sí o no? ¿Consideras que las nuevas reglas por el teletrabajo benefician más a los trabajadores, a los empleadores, ambos o ninguno? ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales, sí o no? ¿Qué grupo de población se verá más beneficiada con la reforma laboral? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales o todos por igual? ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad, sí o no? ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados, sí o no? ¿Qué tanto confías en los inspectores y vigilancias laborales del Estado? ¿Mucho, poco o nada? Por último, ¿qué tan satisfecho está con la encuesta? ¿Muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho? Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con... bueno, muchas gracias por su tiempo. Le voy a hacer unas preguntas acerca de la reforma laboral. Si su merced no sabe o puede pasar la pregunta. Actualmente cuenta con un trabajo. ¿Qué tipo de contrato trabaja actualmente? ¿Indefinido, fijos, de servicios? ¿O no tiene? Listo. ¿Sabía que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? ¿Está de acuerdo con que el recargo nocturno inicia a las 7 p.m.? ¿Sí o no? ¿Qué impacto cree que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará el empleo? ¿Disminuirá el empleo? ¿No tendrá impacto? ¿Piensa que la reforma protege a los trabajadores de plataformas digitales? ¿Sí? No. ¿Cuál considera que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral? ¿Mejores condiciones de trabajo? ¿Protección a mujeres y jóvenes? Ninguno. ¿Está de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí? No. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho? ¿Poco? No sé. Nada. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho? ¿Poco? No sé. Nada.
Considera que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos, ninguno. ¿Cree que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? Sí. ¿Está de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales? ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales, todos por igual. ¿Cree que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? ¿Qué tan importante le parece el derecho a la desconexión laboral? Muy importante, nada importante. ¿Cree que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? Sí, no. ¿Qué tanto confía en la inspección y vigilancia laboral del Estado? Mucho, poco, nada. ¿Qué tan satisfecho está con esta encuesta? Muy satisfecho, poco, nada. Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con Dora. Bueno, Dora, muchas gracias por tu tiempo. Te voy a hacer unas preguntas de la reforma laboral. Si no sabes, pasa la pregunta, no sé sencillamente. ¿Actualmente cuentas con un trabajo? Sí. ¿Qué tipo de contrato tienes actualmente? ¿Indefinido, término fijo, prestación de servicios? No tengo control. Prestación de servicios. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? No. ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva, negativa? Negativa. ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicia a las 7 p.m.? Sí. ¿Qué impacto cree que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará el empleo? ¿Disminuirá el empleo? ¿No tendrá impacto? Aumentará el empleo. ¿Piensas que la reforma protege mejor a los trabajadores de plataformas digitales? ¿Sí? No. No sé. Okay. ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral? ¿Mejores condiciones de trabajo? ¿Protección a mujeres y jóvenes? Ninguno. Protección a mujeres y jóvenes. ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí? No. Sí. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho? ¿Poco? No sé. Nada. No sé. ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos? Ninguno. A ambos, creería. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? ¿Sí? No. Sí. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales? ¿Sí? No. Sí. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales, todos por igual. Todos por igual. ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informabilidad? Sí. ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante? Nada importante. Importante. ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? ¿Sí? No. Sí. ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho? ¿Poco? Nada. No sé. ¿Mucho? ¿Qué tan satisfecha te encuentras con esta encuesta? ¿Muy satisfecha? ¿Poco satisfecha? ¿Nada satisfecha? Satisfecha. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, nos escuchamos. Con Mónica. Muchas gracias, Mónica, por el espacio. Te voy a analizar unas 20 preguntas acerca de la reforma laboral. Si no sabes o nada, dices, no sé. Entonces, actualmente cuentas con un trabajo. Sí. ¿Con qué tipo de contrato trabajas actualmente? ¿Indefinido, fijo, por prestación de servicios o sin contrato? Prestación de servicios. Ok.
¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Sí? No. ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? ¿Que disminuye? Sí. ¿Estás de acuerdo con que los recargos nocturnos se inicien a las 7 p.m.? ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará, disminuirá, no tendrá impacto? ¿Piensas que la reforma protege mejor a los trabajadores de plataformas? Sí, no. ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes? Ninguno. ¿Estás de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? Sí. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? ¿Mucho, poco? No sé, nada. ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos o ninguno? Los trabajadores. ¿Consideras que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales? ¿Sí? No. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales, todos por igual. ¿Cree que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? ¿Qué tan importante le parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? ¿Piensa que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? ¿Sí? No. ¿Qué tanto confía en la inspección y vigilancia laboral del Estado? Mucho, poco, nada. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la encuesta? Mucho, poco, nada. Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con Noelmi García. Bueno, si su merced le va a hacer unas preguntas acerca de la reforma laboral. Si su merced no sabe, no tiene conocimiento, dice no sabe y pasa a la siguiente pregunta. ¿Actualmente cuenta con un trabajo estable? No. ¿Qué tipo de contrato tiene? ¿Sabía que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? Sí. ¿Qué opina sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? ¿Está de acuerdo con que el recargo nocturno inicie a las 7 p.m.? ¿Qué impacto cree que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará, disminuirá, no tendrá impacto? ¿Piensa que la reforma protege a los trabajadores de plataformas digitales? ¿Sí? No. ¿Cuál considera que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes? Ninguno. ¿Cuál considera que es el mayor beneficio de la reforma? Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes, ninguno. ¿Está de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? Sí. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? Mucho, poco, no sé, nada. ¿Considera que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos, ninguno? ¿Cree que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? Sí. ¿Está de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales? Sí. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma?
Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales, todos por igual. Todos por igual. ¿Cree que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? Sí. ¿Qué tan importante le parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? ¿Piensa que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? ¿Qué tanto confía en la inspección y vigilancia laboral del Estado? Mucho, poco, nada. ¿Qué tan satisfecha usted se encuentra con esta encuesta? ¿Muy satisfecha, poco, nada? Muy satisfecho. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con... Bueno, Cecilia, muchas gracias por tu tiempo. A continuación te voy a hacer unas preguntas de la reforma laboral. Son preguntas cerradas, si no sabes, pues completes la pregunta. ¿Actualmente cuentas con trabajo? ¿Qué tipo de contrato tienes actualmente? ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral? ¿Positiva o negativa? ¿Está de acuerdo con que el recargo nocturno inicia a las 7 p.m.? ¿Sí? No. ¿Qué impacto cree que tendrá la reforma laboral en la generación? ¿Aumentará el empleo? ¿Disminuirá el empleo? ¿No tendrá impacto? ¿Considera que la reforma protege a los trabajadores de plataformas digitales? ¿Sí? No. ¿Cuál considera que es el mayor beneficio de la reforma? ¿Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes? Ninguno. ¿Está de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Sí? No. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? Mucho, poco, no sé, nada. ¿Considera que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos? ¿Cree que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? Sí, no. ¿Está de acuerdo con que los trabajadores de tiempo completo, de tiempo parcial, reciban prestaciones proporcionales? Sí, no. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales, todos por igual. ¿Cree que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? ¿Qué tan importante le parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? ¿Considera que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? ¿Sí? No. ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? ¿Sí? ¿Qué tanto confía en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho, poco, nada? ¿Qué tan satisfecha se encuentra con esta encuesta? ¿Muy satisfecha, poco satisfecha, nada satisfecha? Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con... Zulma Hernández. Bueno, Zulma, muchas gracias por tu tiempo. A continuación te voy a hacer unas preguntas acerca de la laboral. ¿Actualmente cuentas con trabajo? Sí. ¿Qué tipo de contrato de trabajo tienes actualmente? Prestación de servicios. Okay. ¿Sabías que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? Sí. ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? Pues eso depende porque es positivo para los trabajadores y para algunos beneficios, pero pues también para el Empresario no. Para el empresario. ¿Estás de acuerdo con que el recargo nocturno inicie a las 7 p.m.? Sí. ¿Qué impacto crees que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará, disminuirá, no tendrá impacto? La verdad todo depende de cómo se fluya el comercio del país. ¿Piensa que la reforma protege mejor a los trabajadores de plataformas digitales? ¿Sí? No.
La verdad no conozco bien cómo les dan los beneficios que tengan, ellos tengan Como plataformas. como plataforma digital. ¿Cuál considera que es el mayor beneficio de la reforma? Estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, protección a mujeres y jóvenes, ninguno. ¿Está de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? Mucho, poco, no sé, nada. ¿Qué fortalecimiento? ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? Mucho. ¿Ok? ¿Consideras que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores y los empleadores, ambos? Pues no sé cuáles sean las condiciones, las reglas de teletrabajo. No sé si son las mismas horas laborales que tengan. Son los mismos. ¿Crees que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales? Sí. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? ¿Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales, todos por igual? Todos por igual. Sí, esos parianos. ¿Crees que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? Habilidad. Creo que sí. ¿Qué tan importante te parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o no importante? Desconexión laboral que venía haciendo. Desconectarse de las labores. ¿Piensa que las medidas de la reforma aumentarán la protección contra despidos injustificados? ¿Piensas que las medidas de la reforma aumentarán la protección contra despidos injustificados? No. ¿Qué tanto confías en la inspección y vigilancia laboral del Estado? Nada. ¿Qué tan satisfecha te encuentras con esta encuesta? ¿Muy satisfecha, poco satisfecha, nada satisfecha? Un poco satisfecha. Bueno, en esta ocasión nos encontramos Con Ana Maldonado. Bueno, Ana, muchas gracias por su tiempo. A continuación les voy a hacer unas preguntas sobre la reforma laboral. Yo sabía que era sobre eso. Sí. No sé por qué sabía que era sobre la reforma. Si su merced no sabe o no está muy enterada, pasa o dice no sé. Bueno, No hay problema con eso. Actualmente su merced cuenta con un trabajo. no. Ok. ¿Sabía que la reforma laboral del 2025 prioriza los contratos a término indefinido? Sí. ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral semanal? ¿Positiva o negativa? Pues tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas. Eso según como lo vea la persona que lo está ejerciendo. ¿Está de acuerdo con que el recargo nocturno inicia a las 7 p.m.? ¿Sí? No. Pues es favorable para el empleado, para el empleador es desfavorable. Pues sí. ¿Qué impacto cree que tendrá la reforma laboral en la generación de empleo? ¿Aumentará, disminuirá, no tendrá impacto? Sí puede tener impacto ante la nueva generación. ¿Piensa que la reforma protege mejor a los trabajadores de plataformas digitales? Sí, no. Los trabajadores de plataforma, los que están ahorita. Sí, como Rappi, Uber, si se ven beneficiados con esta reforma. No, pero ¿por qué se van a ver beneficiados? Pienso que es lo mismo. Pues sí tendrán algunos beneficios, pero no son muy notorios. Ok. ¿Está de acuerdo con que los contratos de aprendizaje tengan mayor protección legal? Sí, no. Los contratos de intermediarios, ok. De aprendizaje. De aprendizaje, No, claro, sí. claro, que tengan todo lo de la ley. Ok. Igual los están explotando. ¿Qué tanto fortalecimiento le da la reforma a los sindicatos? Mucho, poco, no sé, nada. Ah, no. Los sindicatos, no me hablen de los sindicatos que son los que se han tirado al país. ¿Considera que las nuevas reglas para el teletrabajo benefician más a los trabajadores, los empleadores, ambos, ninguno? Para los trabajadores es bueno
porque pues no tienen que salir para los y muy bueno para los empleadores porque trabajan más de las horas normales aplastados en un computador sacando de la leche hasta más horas, ya no son 8 sino como 10, 12 horas. Pues, ¿cree que la reforma laboral aumentará los costos para los empleadores? Sí, no. Sí aumentarán. ¿Está de acuerdo con que los trabajadores de tiempo parcial reciban prestaciones proporcionales? Sí, estoy de acuerdo que deberían de tener sus beneficios igual que todo el mundo. ¿Qué grupo poblacional se verá más beneficiado con la reforma? Mujeres, jóvenes, trabajadores rurales, todos por igual. Los rurales no tanto, yo pienso que los trabajadores. ¡Hasta luego! ¿Cree que la reforma laboral puede incentivar la informalidad? Sí. ¿Qué tan importante le parece el derecho a la desconexión laboral? ¿Importante o nada importante? A la desconexión. Desconexión. Sí, es importante. ¿Piensa que las medidas de la reforma aumentan la protección contra despidos injustificados? Sí, yo sí pienso que la reforma, sí, por el despido sí. ¿Qué tanto confía en la inspección y vigilancia laboral del Estado? ¿Mucho o poco? No, nada. Listo. ¿Qué tan satisfecha se encuentra con la empresa? ¿Muy satisfecha, poco satisfecha, nada satisfecha? No, me encuentro satisfecho. Pues yo sabía que era sobre la reforma laboral. Es que no sé por qué yo sabía que era sobre esto. Muchas gracias. De nada.